Los resultados del 5 de junio siguen generando repercusiones en los partidos políticos. Dos de ellos tienen ya nueva dirigencia nacional. La semana pasada, Enrique Ochoa asumió la presidencia nacional del PRI y este sábado, Alejandra Barrales se convirtió en la sucesora de Agustín Basabe en el PRD. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Los partidos se están preparando para el 2018, pero todos son conscientes de que primero tienen que pasar la aduana del año próximo con la decisiva elección del Estado de México, además de Nayarit y Coahuila. Y en ese sentido, tanto el PRI como el PRD y sus nuevos dirigentes deben tomar decisiones estratégicas. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Las secuelas del 5 de junio, de las elecciones estatales del 5 de junio, siguen teniendo profundas repercusiones. No podía ser de otra manera. Y dos partidos a los que no les fue bien en las elecciones, el PRI y el PRD, cambian su dirigencia buscando también su futuro, Pablo. Así es, Jorge. La primera agrupación política en cambiarla fue el PRI, con la sorpresiva elección, designación o como le querramos llamar, de Enrique Ochoa. Me parece a mí un excelente cuadro técnico, es un buen polemista y creo que va a ser en muchos sentidos una grata sorpresa para el PRI. Me extrañó un poco su discurso inicial, su discurso inaugural en contra del PAN. Están abiertas las heridas, como tú señalabas, del 5 de junio. Hay agravios por saldar. Sin embargo, el adversario del PRI para 2018 no es Acción Nacional, ni siquiera para la elección en el Estado de México. Yo creo que Enrique Ochoa se equivocó al poner al PAN como su adversario principal, cuando es obvio que quien le puede ganar al PRI, el Estado de México tal vez, pero la presidencia con una gran posibilidad de competir, es López Obrador. No, yo creo que el PAN también le puede ganar la presidencia, como se ven los números, pero más allá de eso coincido contigo y me parece que fue una reacción al último capítulo que conocimos de la anterior dirigencia priista, aquel debate de la noche del 5 de junio donde Ricardo Anaya vapuleó de alguna forma a Manlio Fabio Beltrones en un esquema de debate que quizás no era el más adecuado para esa fecha y para esas circunstancias, y que dejó heridas que después se repitieron en pedidos de cárceles para unos o para otros que me parece que enturbian el ambiente político. Pero sin duda la decisión estratégica que tiene que tomar Enrique Ochoa, por supuesto, llevado de la mano en eso, me parece indudable por el presidente Peña, es cómo van a transitar hacia el 17 y hacia el 18, con qué perfil de candidatos, con qué perfil de partidos. Yo creo que, por ejemplo, Enrique Ochoa, para llevar adelante lo que él está planteando, tiene que deshacerse o marginar un alto porcentaje de quienes lo rodeaban el día de su toma de protesta, ¿no? Sí, como no, ahí estaban muchos de los que ya no van a estar y esperando que a Ochoa, incluso que a Ochoa le vaya mal para llegar ellos. Sin embargo, creo que hubo mucha claridad y hay una sintonía con el resto de los movimientos del gobierno federal en el sentido de tomar la corrupción como un eje para combate frontal. Lo dijo Ochoa con todas sus letras en su toma de posesión. Luego el gobierno les quita esta suerte de blindaje que se habían construido algunos gobernadores para blindar su salida, para proteger su salida. Luego viene la promulgación del sistema de leyes anticorrupción. Es decir, creo que viene hemos visto una serie de medidas que perfilan lo que va a ser el último tercio del sexenio, que va a ser, creo yo, un combate en favor de la transparencia y en contra de la corrupción. Y en ese carril está Enrique Ochoa, una figura que no tiene un pasado cuestionable y que creo va a poder debatir al tú por tú y no con poco éxito
con los dirigentes de los demás partidos. Sí, yo coincido plenamente, incorporaría en todo eso incluso el discurso del presidente sobre la Casa Blanca, que me parece que encaja Sí. perfectamente en esto, porque encaja como una disculpa pública, pero encaja también en una lógica electoral que se quiere plantear el PRI en ese sentido. Enrique Ochoa me parece que, como tú decías, es un muy buen polemista, es un personaje con una formación técnica muy sólida, muy cercano al presidente Peña, eso es indudable, pero también es un hombre con mucho sentido político y lo ha demostrado en su capacidad de operación en la CFE, antes en la subsecretaría, en otros ámbitos, en los acuerdos que ha logrado con el sindicato de electricistas. Me parece que es un hombre con sentido político, con capacidad de polemizar políticamente con los otros partidos, y creo que también esta administración necesitaba ya alguien así. Y me parece que su discurso es absolutamente peñista. Ahora tiene la gran tarea de acercar al presidente con el partido, porque resulta obvio que hay un distanciamiento, que el PRI culpa al presidente, en parte al menos por los resultados del 5 de junio, y el presidente no se ha acercado al PRI ni siquiera en sus aniversarios. Es decir, creo que tiene que romper esa insana distancia que ha prevalecido entre presidencia y PRI. Es una tarea de Ochoa y creo que ahora, con vistas a lo que se viene en este último tercio, lo señalabas tú en la introducción del programa, Estado de México, Coahuila, Nayarit y después, y casi inmediatamente después, la candidatura presidencial de los partidos, es necesarísimo que el presidente se reposicione, como lo está haciendo, y que además funcione de la mano con su partido. Y que vaya de la mano este cambio también, Pablo, con lo que se espera con otros movimientos. Hay una serie de movimientos que son necesarios, la salida de Virgilio Andrade de la función pública, habrá que ver quién propone el presidente, porque ahora tendrá que ser un secretario aprobado por 2/3 partes del Senado, el coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el fiscal anticorrupción, son todos nombramientos que tendrán que salir de ahí. Tiene que haber, como tú decías, un acercamiento, porque parte de lo que ha pasado en esta administración es una lejanía real del presidente con el PRI y con otros sectores también que por las razones que sean no han tenido el contacto y cercanía real. Un poco el tema Casablanca refleja eso, o el discurso quiere reflejar eso, cuando dice que no comprendió en ese momento el daño que se cometía en términos de imagen presidencial. Es por falta de contacto, y me parece que hay que trabajar, tiene que trabajar, y Enrique Ochoa será fundamental en eso, en varios de esos puntos, pero siento que habrá movimientos en septiembre en torno al informe presidencial, porque tiene que salir un presidente Peña mucho mejor preparado para afrontar el Estado de México y la elección presidencial. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que se viene es muy importante, por lo que vimos en el discurso de ayer del presidente. Está consciente de la irritación social, se han tomado medidas y se apresta a renovarse. Renueva la dirigencia nacional del PRI, renueva su discurso y renueva, este Sistema Nacional Anticorrupción es quizá un parteaguas en el tema. Todos habían puesto, desde todos los partidos políticos, PRI, PAN, incluso el PRD, cuando gobernó López Obrador la Ciudad de México, pusieron a sus amigos en la Contraloría, en la Secretaría de la Función Pública. Bueno, ahora el país cambió, lo admite el presidente, y va a tener que poner ahí a una figura creíble, aceptada por los 2/3 de la Cámara de Senadores, es decir, por la mayoría de los partidos, y viene una nueva etapa donde uno de los factores a cubrir es el flanco de la corrupción, que había sido el lado flaco, uno de los lados flacos del gobierno. Sí, y en todo esto, en toda esta recapitulación, entra también la elección perredista. La elección perredista, donde llega Alejandra Barrales, porque también es una elección netamente puesta con la mirada hacia el 2018, a reconstruir ese partido. Yo soy de los que cree que el PRD tiene un potencial mucho mayor del que ha mostrado, tendría que tener un potencial mucho mayor al que ha mostrado si se ubica en lo de un
izquierda progresista, una izquierda liberal, algo que podría representar Miguel Mancera, por ejemplo, si no lo veo absorbido completamente en la alianza de izquierda con Morenas. Me parece que Alejandra Barrales por lo menos tratará de mantener a su partido en ese ambiente sin irse demasiado hacia el morenismo. La novedad para mí en la elección de Alejandra Barrales es que el PRD elige a un perredista. Sí, claro. Elige a un perredista para dirigirlo, siempre, salvo el paréntesis de los chuchos, que fue muy accidentado, breve, había sido dirigido por priistas. Entonces, creo que esto da a entender que quieren tener una personalidad propia. Sin embargo, no soy tan optimista como tú, Jorge, en el sentido de que pueda jugar un papel de manera autónoma. Tengo la impresión de que el PRD está ya en el papel de ser bisagra y de ser bisagra con el PAN o con Morena. López Obrador les ha hablado al oído, les dijo lo que querían escuchar, que no hagan alianza con la derecha, vénganse conmigo, es lo que muchos perredistas querían escuchar, decían vamos a privilegiar la alianza con la izquierda y luego si no hay posibilidades, bueno, veremos otras, ¿no? Es decir, veremos el PAN. Ojalá se tomen en serio ellos mismos y traten de competir por ser la fuerza hegemónica de la izquierda. Pero como están las cosas, lo veo muy difícil. Sí, pero incluso para ser partido bisagra, puedes tener distintas capacidades de ser partido bisagra, puedes estar de distinta forma en una alianza. Se ha pervertido un poco la figura de las alianzas en este sentido, desde aquella alianza, bueno, las viejas, ¿no? Del PARM, el PPS y demás, sí, con el PRI, o luego las alianzas del Verde en aquella época, primero con Fox, luego las del Verde con el PRI, las del propio PAN, PRD, en muchos casos donde uno se subordina al otro, yo creo que se han perdido, pero hay formas y formas de hacer alianzas. Pero para eso, indudablemente, antes de hacer una alianza, tienen que definir qué quieren ser y hacia dónde quieren ir. Sin eso no puedes ni siquiera llegar a una alianza y ni siquiera convertirte en un partido bisagra serio. Así es, y en ese sentido hay que ver el papel que juega Miguel Ángel Mancera. Es momento para que el PRD lo arrope y lo ponga como su carta, que es más o menos la señal de Barrales, como su carta fuerte rumbo al 2018. ¿Lo van a lograr sostener? No sé, pero ahí tienen una. Lo que es cierto que Mancera logró con la elección de Barrales, es indudable, Mancera tiene un talento que es la capacidad de negociación y de operación de estas cosas, y bueno, logró desarticular lo de Beatriz Mójica, que era una posibilidad, lo de Pablo Gómez, que era una locura, porque Pablo Gómez siempre está en contra de todos y nunca gana ninguna, sí, pero y logró finalmente colocar a Alejandra, que el propio acuerdo de Mancera con Alejandra Barrales es un acuerdo político, porque habían tenido diferencias a lo largo de mucho tiempo, se salvaron cuando llegó ella a la Secretaría de Educación Pública, se vuelven a salvar ahora con Alejandra como presidenta del PRD, y me parece que es de las pocas buenas señales que puede tener el perredismo de cara al futuro. Si conserva la alianza, que es endeble como todas las del perredismo, que llevaron a Barrales a la presidencia del partido. Pero ya tenemos al PRI, que da color, con un rostro nuevo, un rostro de una nueva generación que llega a presidir el partido rumbo a las elecciones que se vienen. Me parece una señal importante de por dónde vendrán otras decisiones también en este asunto, concretamente 2018. Y en el PRD, una perredista, es decir, un perfil propio, también con miras a establecer de alianzas, como bien señalabas, o lanzarse con la idea de ser la fuerza hegemónica de la izquierda. Pablo, gracias, se nos acabó el tiempo, gracias a todos ustedes.